A un nuevo episodio. En esta ocasión hablaremos sobre un tema fundamental en el derecho penal mexicano, la imputabilidad y la inimputabilidad. Aunque estos términos pueden parecer complicados, son esenciales para comprender cómo funciona la responsabilidad penal en nuestro país. A continuación, mi compañera Valeria les dará un breve concepto. Así es, Michelle. Cuando una persona comete un delito, no basta con demostrar que realizó una conducta prohibida por la ley. También es necesario analizar si esa persona tiene la capacidad mental y jurídica para comprender que estaba actuando de manera ilícita y si podía controlar sus acciones. De eso trata precisamente la impunidad, pues esto lo que quiere decir que no solamente hay que culpar a las personas, nada más por el simple hecho de decir fuiste tú. Hay que tener pruebas y todo eso lleva a un proceso para poder determinar si hizo la conducta buena o la conducta mala. Antes de comenzar, debemos recordar que en el derecho penal tiene como finalidad proteger los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, como la vida, la libertad, el patrimonio y la integridad física. Sin embargo, para imponer una sanción también debe respetar principios como la legalidad, la culpabilidad y la dignidad humana. Exactamente. Es por eso que no todas las personas que realizan una conducta considerada delito recibe una pena. El juez primero debe analizar si existe responsabilidad penal y si la persona era imputable al momento de cometer el hecho. Esto quiere decir, a lo que yo quiero comprender, a lo que se quiere dar a entender, es que pues el hecho debe de llevar un procedimiento y ver si en realidad fue la persona la que cometió ese acto. Primero debe de llevar ese proceso para poder determinar si en realidad la persona cometió el acto. Bueno, para empezar el tema, ¿qué es la imputabilidad? La imputabilidad es la capacidad jurídica y psicológica que tiene una persona para comprender que una conducta está prohibida por la ley y para actuar conforme a ese conocimiento. En otras palabras, significa que la persona entiende las consecuencias de sus actos, sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y tiene la posibilidad de decidir libremente si realiza o no una conducta ilícita. Cada quien sabe lo que hace, sus hechos de propia voluntad y sabe si va a cometerlo o no cometerlo. Todos tenemos esa coherencia de ver si lo vamos a cometer, aunque de cierto modo hay probabilidades de que no todos estemos en nuestra cordura. También la imputabilidad es un requisito indispensable para que exista la culpabilidad. Si una persona no puede comprender lo que hace, difícilmente puede responsabilizarse penalmente. La imputabilidad se integra por 4 elementos fundamentales. El primero es la capacidad para comprender el carácter ilícito de una conducta. Eso significa que la persona sabe que su comportamiento está prohibido por la ley. Bueno, el segundo elemento es la capacidad de autodeterminación. No basta con entender que algo está mal, además debe existir la posibilidad de controlar la conducta y actuar conforme a la ley. El número tercero, el elemento consiste en tener un desarrollo mental suficiente para comprender el alcance de las propias acciones que uno comete. Finalmente, el cuarto elemento es la ausencia de las alteraciones psíquicas graves que impidan comprender la realidad, dirigir adecuadamente la conducta. La relación con la culpabilidad, la imputabilidad está estrechamente relacionada con la culpabilidad, que es uno de los elementos esenciales del delito. Recordemos que de forma general, para que exista un delito deben presentarse la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Si falta alguno de estos elementos, no puede existir responsabilidad penal en los términos ordinarios. Bueno, para empezar, ¿qué es la inimputabilidad? Ahora pasemos en el concepto contrario a la inimputabilidad.
La inimputabilidad es la situación en la que una persona no posee la capacidad para comprender la ilicitud de su conducta o para actuar conforme a esa comprensión en el momento en que ocurrieron los hechos. No está coherente de lo que está haciendo, no sabe si lo que cometió fue por su propia voluntad. Es importante aclarar que esto no significa que el delito no haya existido. El hecho ocurrió, pero la persona no puede recibir una pena porque no tenía la capacidad necesaria para ser considerado culpable. Las causas de la imputabilidad, una de las principales causas es el trastorno mental grave. Aquí podemos encontrar unas enfermedades como la esquizofrenia en fase psicótica, algunas psicosis, demencias avanzadas y otros trastornos que afectan gravemente a la percepción de la realidad. También dentro de eso hay una enfermedad muy común que no todos la conocemos, solamente por lo que se tiene entendido especialistas más allá investigando sobre eso, es la enfermedad del gen del Mau, que eso es lo que les llega a ocurrir a los homicidios, principalmente se da en ellos desde que son muy chicos, ya que pueden llegar a recibir algún golpe o algún trauma desde chiquitos y son más propensos a ser homicidas más adelante. Sin embargo, no cualquier enfermedad mental vuelve imputable a una persona. Cada caso debe analizarse individualmente mediante estudios médicos y psicológicos especializados. Cada caso debe llevar un procedimiento y puede llevar diferentes procedimientos, no pueden llevar los mismos. Bueno, sí, a lo que comenta mi compañera Valeria tiene mucha razón, ya que cada persona es súper diferente y pues cada persona tiene diferente capacidad y pues es dependiendo de ella. Otra causa es la discapacidad intelectual grave, siempre que impida comprender plenamente el significado jurídico de la conducta realizada. También encontremos la minoría de edad. Desde que somos muy chicos, desde la minoría de 17 para abajo. En México, las personas menores de 18 años no son juzgados conforme al sistema penal para adultos, sino mediante un sistema especializado de justicia para adolescentes, cuyo objetivo principalmente es la reinserción social, porque todavía no tienen la mayoría de edad, no son juzgados igual que los que ya cumplieron 18 años, que si ya son legalmente mexicanos, ya están inscritos ahí. A continuación pasaremos a medidas de seguridad. Muchas personas creen que cuando alguien es declarado inimputable queda completamente libre, pero eso no es correcto. En lugar de una pena, el juez puede imponer medidas de seguridad. Entre ellas se encuentra el internamiento en hospitales psiquiátricos especializados, tratamientos médicos obligatorios, supervisión judicial y tratamiento ambulatorio, dependiendo también cuál sea el caso en el que se quiere llevar. Estas medidas no buscan castigar, sino proteger tanto a la sociedad como a la propia persona inimputable y favorecer su recuperación, porque dependiendo también el caso en el que estés va a ser la sentencia o la ayuda que se va a poner, dependiendo también el juez cómo vea tu caso. Si estás mal mentalmente, va a tomar esa decisión para que no sea un riesgo tanto como para la sociedad o para las personas que se encuentran alrededor. Bueno, diferencia entre pena y medida de seguridad. La pena tiene la finalidad de sancionadora y únicamente puede aplicarse a una persona imputable, mientras que las medidas de seguridad tienen un carácter preventivo y terapéutico. Su duración depende de la evolución médica del paciente y siempre debe estar bajo control judicial. Dictámenes periciales. Un aspecto muy importante es el papel de los peritos que deben de llevar dentro de ahí. El juez no puede decidir por sí solo si una persona era imputable, para ello necesita dictámenes psiquiátricos, evoluciones psicológicas y estudios clínicos especializados. Debe de llevar dentro también los peritos a los que se les relaciona con diferente a lo que se especializó para que puedan llevar un dictamen y sea también más fácil tomar la decisión para el juez y examinarla.
Gracias a estos estudios se determina si el acusado comprendía realmente la naturaleza de sus actos al momento de cometer delitos. Imaginemos que una persona sufre un episodio psicótico y cree que alguien intenta matarla. En esa confusión agrede a otra persona. Si los especialistas concluyen que debido a su enfermedad mental era incapaz de comprender la realidad o controlar su conducta, el juez podría declarar inimputable y ordenar su tratamiento en una institución especializada. Eso del ejemplo de que una persona está golpeando imaginariamente también se puede determinar como si tuviera esquizofrenia, porque eso es principalmente lo que sufren las personas con esquizofrenia día a día, escuchando voz y tratando de dañar a las personas como padres e hijos, dependiendo la persona que esté cerca de él. En cambio, si una persona sana mentalmente para realizar la misma conducta, sabiendo perfectamente que está prohibida, será considerada imputable y responderá penalmente. Esto quiere decir que ya es la diferencia de que sabe y está consciente lo que está haciendo y sabe la sentencia, sabe a lo que se está atendiendo contra la ley. La imputabilidad refleja uno de los principios más importantes del derecho penal moderno. Nadie debe ser castigado si carece de la capacidad para comprender o controlar sus actos. Además, protege los derechos humanos, garantiza un proceso justo y evita que personas con enfermedades mentales reciban un castigo que no cumplirá con los fines de la justicia. En el Estado de México, estas figuras se encuentran reguladas en el Código Penal, en el cual establece las causas de imputabilidad y las medidas de seguridad que pueden imponerse cuando una persona carece de capacidad para responder penalmente. En conclusión, la imputabilidad permite determinar cuando una persona puede ser considerada responsable de un delito, mientras que la imputabilidad reconoce que existen circunstancias que impiden atribuir a esa responsabilidad. O sea, la diferencia entre la imputabilidad es que no hay conciencia de lo que se hace o puede ser por alguna enfermedad, y la inimputabilidad ya es consciente de lo que estás haciendo, de tus actos. Para comprender estos conceptos nos ayuda a entender que en el derecho penal no solo busca sancionar conductas ilícitas, también garantiza justicia para proteger los derechos humanos y respetar la dignidad de todas las personas. Un ejemplo, hubo un caso muy fuerte en Japón, ya tiene hace mucho tiempo, ocurrió como entre 1995 o 1999, donde hubo generación donde había una madre que aconsejaba a su hija, porque es como los patrones que van siguiendo desde chiquitos. Su mamá así la educó, al que matar por amor hacia personas, que es muy popular eso allá en Japón, se fue inculcando en la pequeña y fue desarrollando ese tipo de actos hacia las personas, cometiendo crímenes contra sus compañeros de colegio. Bueno, yo creo, muchas gracias compañera Valeria por argumentar ese ejemplo, pero nuestro tema sería todo y muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que esta información les haya sido útil para comprender mejor la imputabilidad y la inimputabilidad en el derecho penal mexicano. Hasta la próxima, bye.